we will be the first on taking any initiative that could bring to a peace. And it's not contradictory. On one hand, we have to support someone who's being attacked. On the other hand, we have to keep open the possibility of ceasefire and negotiation. In which terms? We already have said respect to the territorial integrity of Ukraine, respect to the sovereignty of Ukraine, asking for accountability and war reparations. This is for us the frame in which any discussion has to take place. When and how. 8 de la mañana, Josep Borrell, ahí lo tienen, ayer en Naciones Unidas, diciendo que paz, pero qué paz es la que quiere Rusia, y acaba de entrar, tercer día de la Segunda Guerra Fría, China como elemento de unión, como elemento que está intentando buscar que el cisne blanco, que lo habíamos perdido, se ha ido para allá, para allá, para allá, empieza a caminar, empieza a venir, empieza a llegar. China plantea una serie de puntos para alcanzar la paz esta mañana, que acaba de dejar en fuera de juego, sobre todo a Borrell, sobre todo a Europa, que está diciendo que la paz solo llegará cuando Europa inicie el acercamiento y ese proceso de paz. Acaba de quedar Europa fuera de juego en la pasada madrugada al decir que todavía no es el momento, y poniendo China esta madrugada, lo vamos a ver enseguida, los puntos clave para poder alcanzar la paz. Entre ellos, que se acaben ahora mismo ya las sanciones y que un mundo multilateral aborde un proceso de paz duradero en la guerra de Ucrania. Ojo, porque Europa acaba de perder definitivamente la silla en ese tablero de negociación, con un error táctico enorme por parte de Josep Borrell en la jornada de ayer en Naciones Unidas, diciendo, entre otras cosas, que Rusia estaba en una paranoia completa a la hora de mirar a lo que estaba sucediendo en Europa, a lo que Rusia estará pensando quién es el paranoide en toda esta fotografía geopolítica, diplomática, de altísimo nivel, que intenta llevarnos a evitar la Tercera Guerra Mundial. En este tercer día de la Segunda Guerra Fría se celebra el aniversario de la guerra de Ucrania, en el clima de confusión mayor, pero en el que acaba de emerger la figura clave en la fotografía, China, a quien se le va a reconocer, y ya lo verán en breve, el haber sido el primero que pone encima de la mesa, fíjense los puntos, la opción de la paz, simplemente con un documento en el que dice: ¿quieren la paz? Aquí la tienen. Pongámonos a negociar, frente a la posición de Borrell de anoche de decir: nosotros estaremos en la paz, pero ¿qué paz quiere Putin? ¿Pero qué paz quiere Putin? ¿Pero has llamado a Putin para ver qué paz quiere? Es la pregunta que hoy sobrevuela sobre el patinazo enorme de Josep Borrell de ayer, que deja a Europa en una situación tan delicada diplomáticamente, que probablemente debería costarle que, en cuanto esto se medio arregle, a casa. El movimiento de ayer, aprovechado, estamos a la espera de que hable el ministro de Relaciones Exteriores chinos, y por otro lado Europa, que ha ido a conmemorar a Estonia la derrota rusa en la Guerra Fría contra Estonia, en el Monumento de la Libertad. Se pueden imaginar el movimiento de vamos a ver si esto lo avivamos un poco más. Este es el documento clave en el día. Hoy el mundo gira alrededor, la economía como principal motor, alrededor de un modelo de negociación de paz que ahora ya sí está encima de la mesa. Llegó a circular en noviembre del año pasado un modelo que mandaba Europa, rechazado por Rusia, en el que decía los máximos de Europa, pero los máximos de Estados Unidos, pero rápidamente se negó por parte de Estados Unidos. Hoy China lo deja negro sobre blanco y lo va a explicar enseguida el ministro de Relaciones Exteriores chino en una rueda de prensa de la que estamos esperando recibir la señal, que comience esa rueda de prensa para verlo. El punto fundamental que está aplicando China, y no tiene, y por eso es el punto fundamental, no tiene una importancia menor, es la necesidad de respetar la soberanía de todos los países. Lo que busca China aquí es ver cómo también protege de refilón
toda su situación en Taiwán. Dice China, el derecho internacional universalmente reconocido, incluidos los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas, punto para pararse, dice China, y lo pone en el corolario, en el punto fundamental de este documento para llegar a la paz, que hay un derecho internacional que incluso está por encima de lo que dice los principios de la Carta de Naciones Unidas, porque si no lo pondría en el lugar principal, y es ese derecho internacional universalmente reconocido que haría de jurisprudencia a través de la costumbre en las relaciones internacionales. Y no es menor, porque China lo que está diciendo aquí es que es más importante la costumbre, incluso en la hora del derecho internacional, que la Carta de Naciones Unidas, a la que le da un valor muy importante, pero no el más importante. Ojo con esto, porque este es el primer movimiento que hace a la comunidad internacional para respetar lo que también China está viendo alrededor de su relación con Taiwán. Cita ese derecho internacional con su costumbre, el derecho internacional universalmente reconocido, incluidos los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas, que deben observarse estrictamente, dice, la soberanía, la independencia, la integridad territorial de todos los países, hay que incluye Taiwán, puntos fundamentales que va a explicar. Todos los países, grandes o pequeños, fuertes o débiles, ricos o pobres, son miembros iguales de la comunidad internacional, dando un mensaje también ¿a quién? ¿A dónde? A donde China tiene una presencia muy importante, África y América Latina, intentando ver que todos son parte de una multilateralidad internacional que configura una nueva paz mucho más duradera. Dice, esto tiene sus cosas, dice, son miembros iguales, todas las partes deben defender conjuntamente, todas las partes deben defender conjuntamente las normas básicas que rigen las relaciones internacionales y defender la justicia y la justicia internacional. Se debe promover una aplicación igualitaria, uniforme del derecho internacional, mientras que se debe rechazar las normas dobles. Es decir, aquí está apuntando directamente a Estados Unidos. No vale que tú puedas saltarte la Carta de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como has hecho en los últimos 30 años, pero de repente digas que la Carta de Naciones Unidas es el elemento fundamental donde Rusia no está enclavada, no está injertada, no está metida dentro del derecho internacional, porque estarías jugando a dos bandos. Con lo que China acaba de plantear una alternativa, sobre todo en derecho internacional, en paralelo a Naciones Unidas, por eso no lo pone en el top, sino que lo pone en el segundo lugar, al nivel del top, pero no al mismo, costumbre, principios de las Naciones Unidas. En ese entorno está marcando en este documento la parte fundamental muy ambiguamente, es decir, por eso tiene cosas. ¿Cuáles son las cosas? Oiga ya, pero ¿quién manda económicamente? Porque el que manda económicamente en estos países grandes, pequeños, fuertes, débiles, ricos, pobres, oiga, es que ha tomado la decisión de hacer esto. Bueno ya, pero es que le has untado para que tome la decisión de hacer esto. Punto número 2. Abandonando la mentalidad de la Guerra Fría. Día 3 de la Segunda Guerra Fría, China quiere evitar por cualquiera de los caminos que entremos en un entorno donde el comercio cae y donde las tensiones geopolíticas internacionales nos estallan directamente. Estamos a la espera y ven en ese directo de Estonia, que ya vamos viendo en pantalla, que von der Leyen y Stoltenberg hagan esa presentación en Estonia del Monumento de la Libertad. Recuerden lo que se está conmemorando, la derrota rusa en la guerra fría, en la guerra civil, rusa, en 1919, con la victoria de Estonia, que sirvió de fundamento, de base, de pilar para la entrada en la Unión Europea en 2004. Ahí están los primeros discursos, enseguida escucharemos tanto a Stoltenberg como a von der Leyen, vamos a ver si además lo vamos a poder escuchar en inglés para poder ir traduciéndole a ustedes. Abandonando la mentalidad de la Guerra Fría, volvemos al documento clave de la mañana. China quiere la paz, la quiere multilateral y acaba de sacar a todos los actores del tablero
para posicionarse en el centro, en el rey o en la reina, llámenle X, de esa fotografía, de esa partida de ajedrez en el que Estados Unidos no busca, según este documento, activamente la paz. Europa ayer ya quedó fuera de juego, pero para largo tiempo. Rusia busca que sea China quien impulse la paz desde un carácter multilateral, y Ucrania, que busca la paz, busca también la victoria en la guerra. De tal manera que ese abandono de la mentalidad de la Guerra Fría que el resto de actores, le falta añadir, estarían planteando, nos lleva a que la seguridad de un país, dice el documento, no debe perseguirse a expensas de otros. Mensaje a Rusia. Mensaje a Rusia y mensaje a Estados Unidos. No puede ser que tu seguridad tenga que perseguirse a expensas de otros países, en lo que nos lleva a la posibilidad de que este punto sea el principal punto tratado en las pequeñas quejas que Xi Jinping y el conjunto del gobierno chino le haya podido expresar a Rusia en el último año. Si hay algo por donde le ha podido entrar a Rusia es exactamente este punto, que la seguridad de un país ante OTAN, ante Rusia, cualquiera de las dos partes, no debe perseguirse a expensas de otros. Dice, la seguridad de una región no debe lograrse fortaleciendo o expandiendo bloques militares. Mensaje claro a la OTAN y a Europa. Los intereses y preocupaciones legítimos de seguridad de todos los países deben tomarse en serio y abordarse adecuadamente. No hay una solución sencilla a un problema complejo. Todas las partes deben, siguiendo la visión de una seguridad común, integral, cooperativa, sostenible y teniendo en cuenta la paz y la estabilidad a largo plazo. Fíjense en el siguiente punto, porque China desgrana, son 4 diapositivas donde vemos todos los puntos, un mundo multipolar, un cambio profundo en las estructuras de las relaciones internacionales que ahora mueven el mundo y que moverían también la economía, porque al final lo que este documento está buscando es el fin de la desglobalización comenzada hace un año, para volver otra vez a la globalización que tiene como elemento clave económicamente de victoria a China. De tal manera que China quiere esa vuelta a la globalización, la pérdida de las dudas, de esa gestión de la desglobalización que ahora mismo se está viviendo, del proteccionismo. Dice en el punto 3, dejando de lado las hostilidades, el conflicto y la guerra no benefician a nadie. Todas las partes deben ser racionales y deben ejercer moderación, evitar avivar las llamas y agravar las tensiones, evitar que la crisis se deteriore aún más e incluso se salga de control. Pide calma, el famoso keep calm británico, para decirle al mundo, frenad, esto se está saliendo de control y hay que intentar evitar ahora y en futuros choques entre países que toda esta situación de crisis deteriore y se salga de control. Dice, todas las partes, todas, deben apoyar tanto a Rusia como a Ucrania. No es el mensaje de Borrell de ayer. Deben apoyar tanto a Rusia como a Ucrania en el trabajo en la misma dirección, reanudar el diálogo correcto lo antes posible a fin de reducir gradualmente la situación y en última instancia alcanzar un alto al fuego integral. ¿Qué pide China? Que nunca se abandone la mesa de negociación aunque estén en el peor de los momentos de la guerra. Siempre haya un comité de ambos lados intentando encontrar al menos el acuerdo de paz. La mesa de negociación, el alto al fuego como punto principal, fundamental. Lo que está diciendo China es lo contrario a lo que dijo Borrell. Ustedes quieren paz, pero tiran misiles. Y lo que dice China es, ustedes quieren paz, aunque tiren misiles, siéntense a negociar. Aunque lancen misiles, Rusia, aunque Ucrania haga X, no paren de sentarse a negociar. Vamos a escuchar al ministro de Exteriores chino, que tiene ahora mismo esta nueva carta de relaciones internacionales impulsada desde China para ver si se encuentra el diálogo de paz en el aniversario de la guerra y que acaba de entrar en la fotografía internacional causando un terremoto diplomático importantísimo, porque es la primera vez que se ve claramente que China es el actor fundamental en el entorno de la paz en un mundo multipolar donde Estados Unidos no está consiguiendo jugar ese papel de paz. Escuchamos al ministro, al jefe diplomático de las relaciones exteriores de China. Work with the rest of the world to contribute to the political settlement of the crisis.
Next question, please. 谢谢。我姓社，今天中国外交部 University Chinese Foreign Ministry today released China's position on the political settlement of the Ukraine crisis. It points out that the international community should offer platform and conditions for peace talks between Ukraine and Russia. Will China provide such platforms? We believe that all efforts conducive to a peaceful settlement should be supported. China would like to start from the position documents and work with the rest of the world to play a constructive role in the political settlement of the crisis. 下一个问题。 Next question, please. Y cuarto es uno de los momentos históricos donde China está intentando alcanzar el momento multipolar, el momento multilateral, y China está intentando poner en escena la fotografía de la paz, la fotografía del consenso, como ven, con el ministro con muchas preguntas y dudas al respecto, por parte de la prensa, no por él, y mirando a ver la manera en la que resuelve todos los detalles del documento que le estábamos enseñando y que es la clave geopolítica y económica esta mañana para entender que el punto de la paz en la mesa de negociación, la apertura de las negociaciones puede llegar en breve. Fíjense la fotografía que nos deja la imagen, China buscando con un documento el movimiento hacia la paz, mientras Europa en Estonia está intentando glorificar, está intentando conmemorar la derrota de Rusia en la guerra civil frente a Estonia. El comportamiento, la fotografía a los dos lados, von der Leyen y Stoltenberg por un lado, China por otro en su ministro de Asuntos Exteriores, intentando, volvemos al documento, vamos a ver si va avanzando esa comparecencia. Ahora parece que va a contestar, esperen. I shared with you China's position just now. We would like to build on these position documents and work with the rest of the world and contribute to a political settlement. As for the remarks of relevant person you mentioned, I think facts will make its own response. Since the crisis began, President Xi Jinping proposed 4 joint efforts, 4 principles and 3 observations. This has pointed the right way forward. Está diciendo el ministro de Asuntos Exteriores, Qin Gang, en un momento histórico en el que China quiere posicionarse como ese elemento fundamental de las relaciones multilaterales, que el documento es clave para China, para que las partes puedan implicarse, para que las partes trabajen desde ya en la reconstrucción de la paz en la guerra de Ucrania. Seguimos escuchando al ministro de Exteriores chino, Qin Gang. Disinformation that smear China, I suggest that they should reflect on what they have done for the settlement of the Ukraine crisis. Who is really seeking for peace and who is creating tensions and escalating the situation. Está hablando de la importancia que tiene también poner encima de la mesa ya los acuerdos, las posibilidades de esa paz después de tanto tiempo y que está diciéndoselo a ambas partes. Volvemos al documento mientras el ministro de Asuntos Exteriores va a seguir dejando detalles y detalles esta mañana en un momento en el que la clave fundamental de la mañana viene en que Alemania, enseguida vamos al documento, acaba de presentar a las 8 de la mañana el dato de Producto Interior Bruto que se estaba esperando por parte del mercado. El dato no es que sea malo, el dato nos relata que Alemania está en una situación peor de lo que incluso se esperaba. De Statis está publicando que la economía alemana en el último trimestre del 2022 cayó incluso más de lo que esperaba, un menos 0,4 intertrimestral, consiguiendo, sin embargo, un crecimiento final del 0,3% de su economía en datos anualizados y un sentimiento, además, del consumidor a través del GfK en Alemania, que mejora, pero tímidamente, en una situación todavía muy negativa. Es decir, Alemania
estaría ahora mismo en una situación muy negativa en su economía, no solo porque la entrada del 0,2 que se esperaba acaba de empeorar, sino porque los propios dirigentes alemanes y el Banco Central Europeo, a través del Bundesbank, han dicho que el primer trimestre incluso podría ser peor que el último trimestre del 22, es decir, peor que el menos 0,4 que estamos viendo ahora mismo sobre el trimestre anterior. Volvamos a la fotografía geopolítica. Está hablando el ministro de Relaciones Exteriores chino, poniendo esto en el foco. Vamos enseguida otra vez a verle, y también a von der Leyen Stoltenberg, y a las 10 seguiremos con la programación especial con von der Leyen y Stoltenberg, intentando ver todo el detalle de cómo se ve la fotografía actual y la respuesta en este aniversario de la guerra. Dice en el punto 4, es clave, reanudando las conversaciones de paz. El diálogo y la negociación son la única solución viable de Ucrania, decía Borrell, que como les digo desde el principio ha quedado totalmente fuera de juego en esta partida, que lo importante no es llegar a la paz, sino qué paz quiere Rusia en Naciones Unidas. Y de repente, horas después, aparece un documento que dice el diálogo y la negociación son la única solución viable a la crisis de Ucrania. No que paz, sentémonos a hablar de paz. Es lo que está diciendo China. Todos los esfuerzos conducentes a la solución pacífica de la crisis deben ser alentados y apoyados. La comunidad internacional debe mantenerse comprometida con el enfoque correcto para promover las conversaciones de paz, ayudar a las partes y ser constructivos. Desempeñar un papel constructivo. Punto 5. Resolver la crisis humanitaria, mirando sobre todo a África y a la crisis alimentaria de la que va a hablar luego. Se deben alentar y apoyar todas las medidas que conciencien la mitigación de la crisis humanitaria. Las operaciones humanitarias deben seguir los principios de neutralidad e imparcialidad, y las cuestiones humanitarias no deben politizarse. Miren el siguiente punto de China en este documento por la paz, en el que señala como la protección de los civiles y de los prisioneros de guerra deben ser una de las partes fundamentales, deben cumplir estrictamente el derecho internacional humanitario, está refiriéndose a imágenes, en concreto, sobre todo del lado, imágenes del lado ruso contra soldados ucranianos, en el que consideraría China que no se estaría estrictamente cumpliendo el derecho internacional humanitario. Dice, evitar atacar a civiles, instalaciones civiles, hay que proteger a las mujeres, a los niños y a otras víctimas del conflicto, y respetar los derechos básicos de prisioneros de guerra. China apoya el intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania y pide a todas las partes que creen condiciones más favorables para este propósito. Importante, punto 7, mantener seguras las centrales nucleares, busca evitar un nuevo Chernóbil en ese entorno. China se opone a los ataques armados contra centrales nucleares y otras instalaciones nucleares pacíficas y pide a todas las partes que cumplan con el derecho internacional. Punto 8. Reducir los riesgos estratégicos. No se deben usar armas nucleares y no se deben librar de guerras nucleares. Lo está haciendo sobre todo también a futuro, hacia una nueva serie de principios que se incardinen dentro del derecho internacional China. Dice, se debe oponer a la amenaza o el uso de armas nucleares, se debe prevenir la proliferación nuclear y evitar la crisis nuclear. China se opone a cualquier investigación, desarrollo y uso de armas químicas y biológicas por parte de cualquier país bajo cualquier circunstancia. Facilitar las exportaciones de cereales. Está buscando que haya renovación del acuerdo del cereal. En este punto todas las partes deben implementar la iniciativa del cereal, del grano del Mar Negro, firmada por Rusia, Turquía, Ucrania y la ONU, para conseguir ese papel importante en este sentido que ha desempeñado la ONU con una iniciativa de cooperación. Miren el siguiente, que ya es la parte final del documento, donde aquí empieza lo gordo que tendría que apoyar Occidente, Europa y Estados Unidos de una manera que ahora mismo no se ve demasiado. En el momento en el que Europa le pone encima del peso, el peso encima de 10 paquetes de sanciones a Rusia, China dice las sanciones unilaterales, detener las sanciones unilaterales y la máxima presión no pueden resolver el problema. Está mirando directamente a Estados Unidos y también a Europa para indicarles, para decirles, oiga, esto no. Por aquí no conseguimos arreglar el problema, por aquí no se va a conseguir resolver la situación. Y dice,
los países pertinentes, bueno, dice, China se opone a las sanciones unilaterales no autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, vamos, todas las que ha metido Europa, los países pertinentes deben dejar de abusar de las sanciones unilaterales, boom, directo, tanto a Europa como a Estados Unidos, y dice, la jurisdicción de brazo largo que se está utilizando contra otros países debe terminarse, a modo que hagan su parte en la desescalación de la crisis de Ucrania y crear las condiciones para que los países en desarrollo hagan crecer sus economías y mejoren la vida de su pueblo. Punto número 11. Dice, mantener estables las cadenas, aquí entramos ya en la economía, que también China busca que no se desarbole en este proceso, mantener estables cadenas industriales y de suministros. Todos los partidos deben de mantener seriamente el sistema económico mundial existente y oponerse al uso de la economía mundial como herramienta o arma con fines políticos, lo dice China con esa hegemonía en el comercio internacional, junto con Estados Unidos. Se necesitan esfuerzos conjuntos para mitigar los efectos secundarios de la crisis y ver que se interrumpe la cooperación internacional, por ejemplo, en materia de energía, en finanzas, en comercio de alimentos, en transporte, o que se socave la recuperación económica mundial, de la que China, le añadimos, es parte interesada para que no se le pare la economía. Y último punto. Promoción de la reconstrucción posterior al conflicto. Dice China, la comunidad internacional necesita tomar medidas para apoyar la reconstrucción posterior a los conflictos en las zonas de conflicto. China está dispuesta a proporcionar asistencia y desempeñar un papel constructivo en este sentido. No solo quiere China arreglar la situación, le dice a la comunidad internacional, quiere ser la parte fundamental que ayude a arreglarlo. Vamos a escuchar otra vez, a ver por dónde va ese discurso del ministro de Exteriores chino en un momento donde esta carta acaba de tirar todas las figuras del tablero de ajedrez y acaban de poner una reina o un rey del tamaño casi de todo el tablero de ajedrez, intentando ver qué es el nuevo poder multilateral o hegemónico a partir de cómo se produzca la salida de la guerra de Ucrania. Escuchamos al ministro de Asuntos Exteriores chino en directo hablando precisamente de esa carta que le estamos contando. Vamos mientras responde, porque hay un cambio fundamental mientras le contamos todo esto. Y es la respuesta de China. Marta Vilar, Jake Sullivan, que siempre me recuerda a Monstruos S.A., siempre cuando pongo Sullivan, Jake Sullivan, en serio, pero para quitar un poco de tensión a todo esto, entra de lleno en esta carta en la que China quiere el multilateralismo y no el imperialismo o la hegemonía. ¿Qué es lo que está diciendo? Porque el mundo estaba esperando esta respuesta, Marta. Bueno, pues tenemos ya la respuesta de Estados Unidos. Jake Sullivan, asesor de seguridad de Biden. ¿Y qué es lo que ha dicho? Bueno, lo ha dicho en declaraciones a la CNN y ha sido muy tajante. De aquí podemos deducir que Estados Unidos está rechazando la propuesta, por lo tanto, de China. Y dice que es que esa propuesta tenía que haber acabado en el primer punto. Dice que, bueno, sugiere básicamente que no entiende por qué hay 12 puntos si con el primero hubiera bastado. ¿El primero de qué iba? Bueno, pues hay que recordar, respetar la soberanía de los países, la integridad territorial. Dice que ha sido Rusia la que ha atacado a Ucrania, que no ha sido la OTAN la que ha atacado a Rusia, que no ha sido Estados Unidos la que ha atacado a Rusia, que ha sido Rusia la que ha atacado a Ucrania y que por eso bastaría solo con el primer punto. Entendemos que eso, por lo tanto, estaría básicamente siendo pues un rechazo de la propuesta china por parte de Estados Unidos, pero hay que recordar que también hoy, esta madrugada, podíamos escuchar al jefe de la delegación de la Unión Europea en China también diciendo básicamente más de lo mismo, que rechazaban esa propuesta, que no les parecía un plan de paz. Así que parece que Occidente, bueno, ya lo teníamos bastante claro, viendo cuáles eran algunos de los puntos de ese plan de paz, uno de ellos eliminar las sanciones. Sabíamos que Occidente podía rechazar la propuesta, pues ya lo tenemos encima de la mesa. Ni Europa ni Estados Unidos quieren esa propuesta de paz de China. José. Gracias, Marta Vilar. Es un punto clave porque nos permite ahora mismo entender que uno de los bloques no estaría en el camino del multilateralismo a la hora de al menos aceptar una serie de puntos que China está planteando. El fundamental, que está rechazando sin decirlo Estados Unidos y Europa, es el de las sanciones. El punto clave es que Europa quiere una paz y Estados Unidos diferente. Quiere el final de la guerra con la victoria de Ucrania para el proceso de paz. Pero China sabe que mirando el derecho internacional y mirando la historia,
Eso es muy complicado sin una mesa de negociación en el centro y donde las partes están llevando al extremo esa contingencia. Vámonos a las 5 claves del día, que son las 8:29